Sí. Tengo que reconocer que estamos un poquito asustados. Acá en Chile, el votar es obligatorio. A ver, vamos a filmar unas votaciones, no nos dicen nada, no nos regaña la policía. En Cuba es impensado llegar a un colegio electoral y sacar un celular y empezar a grabar, porque acá el chileno se siente muy orgulloso de sus elecciones que son muy democráticas. Ellos dicen aquí todo es súper democrático. Aquí las personas revisan cuál es la mesa que les toca, entonces buscan en el sitio. Aquí nos buscamos a consulta de datos electorales, colocamos el root y ahí vamos a saber en qué mesa corresponde votar. Ahora sí llegamos a nuestro destino, donde van a votar nuestros amigos. Y sabe lo genial que podemos entrar a acompañarlos y de paso hasta grabar la cosa por dentro. ¿Vamos? Hola mis terremoteros, hoy por primera vez en nuestra vida vamos a asistir a unas votaciones democráticas, a unas de verdad. Aunque no vamos a participar directamente porque todos saben que todavía no cumplimos los requisitos en este hermoso país. Pero hoy se está votando por cambiar la constitución que tiene muchos años acá en Chile. Entonces, vamos a ver qué tal esto, cómo es que se hace y también vamos a compararlas con las de Cuba, porque las de Cuba son bien diferentes. O sea, yo me siento que en toda mi vida nunca he votado. Exacto, porque muchas cosas nos han llamado la atención por acá. Y estamos en Santiago, un colegio electoral, le diríamos en Cuba, justo en la ciudad de Santiago, en la comuna de Ñuñoa. Así que vamos para allá. Les contamos que acá las elecciones comienzan a las 8 de la mañana y terminan A las 6 de la tarde. Pero, aunque a las 10 de la noche se da como un resultado oficial, la televisión todo el tiempo está emitiendo y transmitiendo en vivo el conteo de votos. Entonces ya los chilenos, los ciudadanos se van haciendo una idea hacia qué lado de la balanza se van inclinando las votaciones, porque ya a las 6:30 te van diciendo hay tantos votos a favor, tantos votos en contra. Es un proceso que dura hasta las 10 de la noche, pero ya un par de horas después, cuando hay una diferencia de un 60% por un lado y un 40% por el otro, ya es muy difícil revertir la situación. Sí, Así ya ahí no hay vuelta atrás, o sea, eso fue. eso también nos asombra a nosotros porque ¿qué pasa en nuestros países? En el caso de Venezuela y de Cuba, por ejemplo, a las 6 de la tarde cierran las mesas electorales y hay un silencio total, hay un secretismo muy grande. Sospechosa la weá. Y a las 10 de la noche emiten un comunicado oficial diciendo tanto a tantos votos a favor, tantos votos en contra y dan un número oficialmente oficial. Oficialmente oficial. Pero acá ya media hora después se va sabiendo más o menos por dónde va la cosa. Aquí las personas revisan cuál es la mesa que les toca, entonces buscan en el sitio. Aquí nos buscamos a consulta de datos electorales, colocamos el root y ahí vamos a saber en qué mesa corresponde votar. Y ahí arriba lo dice clarito, elecciones plebiscito constitucional 2023, Colegio Divina Pastor. ¿Vieron qué organizado? Es que ya ni siquiera hemos entrado y yo estoy impresionada y además cómo la policía nos orienta. Si quieren empezar a votar, pueden iniciar por la parte de allá. Ah, ya, gracias. Gracias. Pero usted tiene que entrar por allá. Por ahí se puede cambiar. Gracias. Sí. Tengo que reconocer que estamos un poquito asustados porque decimos, a ver, vamos a filmar unas votaciones, no nos dicen nada, no nos regaña la policía. No nos llevarán presos por eso. En Cuba es impensado llegar a un colegio electoral y sacar un celular y empezar a grabar. Es algo inexistente. Acabo de chocar contra un poste. Las elecciones en Cuba no son para nada así, no son nada democráticas porque, por ejemplo, les pongo el ejemplo para el voto del presidente de Cuba. Jamás vamos a ir directamente a una urna a votar por el presidente, es decir, yo quiero votar por este. No, nosotros votamos por delegados, por personas que irán a un X lugar a reunirse y levantando la mano van a votar por una sola persona que está propuesta. Hay que agregar que estos delegados pertenecen al único partido que hay en Cuba, el Partido Comunista de Cuba. Es el único partido que hay en Cuba y estos delegados son representantes de ese partido. Van a esa Asamblea Nacional y ahí como es Levantando la mano, todo el mundo a favor, ninguna abstención, ninguno en contra, porque nadie se va a exponer a ser coaccionado, a ser castigado por la dictadura por no votar por su única propuesta. Entonces, que no nos creen. miren este video. Mario Díaz Canel Benur. Elecciones en Cuba, miren cómo son. Delegado a favor. En contra. Nadie en contra. Abstenciones. Tampoco. Aprobado. Esas son las elecciones de Cuba. Es una tomada de pelo.
Y después dicen que hay una democracia. ¿Ya lo vieron? ¿Qué les parece? Parece un chiste, pero es verdad. Cosas que solo pasan en Cuba. Y es increíble la masividad de personas para las votaciones. O sea, ves movilizado a todo el mundo, estás caminando por la acera y está lleno de personas que van a votar. Porque acá el chileno se siente muy orgulloso de sus elecciones, que son muy democráticas. Ellos dicen, aquí todo es súper democrático. Y entonces se ve como las personas de mayor edad, aún con bastoncitos, ayudándose como puedan, ellos quieren ir a votar. Ellos sienten que su voto es importante y por eso hacen todo el esfuerzo posible y cumplen con el deber cívico, como ellos le llaman. Y entonces tratan de transmitirle eso a las siguientes generaciones. Eso bien, es muy bonito el ver cómo una sociedad le tiene esa fe a un evento como son las elecciones, ¿no? Viniendo en un país como el caso de nosotros, en el que sabemos que tu voto no cuenta. Exactamente, que por gusto. Es más, desde por la mañana en casa de nuestros amigos acá en Santiago pusimos la televisión para ver cómo iban las votaciones. Que es que todo el mundo está atento. Y entrevistaban a señoras de hasta 100 años. Sí, como no. Y estaba orgullosísima de votar, es lo que dice Lisandro. Y van incluso personas disfrazadas a ejercer el voto. Solo con enseñar su RUT, su cédula, ya pueden pasar. Nosotros mismos andamos con el celular grabando y no pasa nada. Es como que no hay nada que esconder. ¿Por qué que prohibido grabar? Tienes que venir correctamente vestido. No, sencillamente ejerce tu voto y listo. Ahora sí llegamos a nuestro destino, donde van a votar nuestros amigos. Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso. Y sabe lo genial que podemos entrar a acompañarlos y de paso hasta grabar la cosa por dentro. ¿Vamos? Mira aquí ayudando a las personas, a las señoras, muchos voluntarios también. Qué lindo, como traen hasta los perritos. Una carpa, me imagino que sea. Por allá haciendo ejercicio. Aquí me imagino una carpa de primeros auxilios, cosas así. Cosas Miren qué fila tan larga. Desde allá hasta acá vamos caminando. En Cuba no lo ves de esta forma, no sé, en Cuba vas a votar y como que tienes que 5, 10 personas máximo delante y ya tu voto, pero aquí hay personas que te van orientando hacia dónde tienes que ir. A los adultos mayores dejan entrar con perritos. En Cuba, si tú te pareces con un perro a una urna de votación, es que yo no te puedo explicar qué pasaría. Les caería súper mal, es más. Imagino que no está ni permitido. ¿Ven? Más señalizaciones para que sepas por dónde tienes que ir. Nosotros ni siquiera vamos a votar y aquí estamos. Nadie nos ha pedido, miren, enseñen sus ruchos, enseñen sus papeles. Más señalizaciones. Y ahora que va a hacer el voto, nuestra amiga Lala. Porque Juanca de otro colegio electoral. Y ahí ven a Nauri que enseguida ya averiguó dónde queda el baño. Es de vejiga, ¿cómo es que dice? De vejiga difícil. Ella no llegó preguntando a la mesa de votación, sino ¿dónde está el baño? Ella no vota todavía aquí, pero sí va a dejar su huella. Conversamos acá con Juanca, con Juan Cacha TV. Que solo la presencia militar solo estaba en la puerta del liceo, allá afuera. Todos, una mujer y un hombre. Ya. Es muy civil, muy cívico. En nuestros países está todo militarizado, fuertemente armados. Sí. Aquí, de hecho, no los vi ni siquiera que tuvieran un armamento, no me fijé. ¿Y cómo, Juan, explícame cómo es el proceso de ser vocal de mesa? Que son los que están ahí en la mesa, que te buscan el listado, sí. ¿Cómo es que lo seleccionan? Es una obligación cívica, pero se hace por sorteo. El servicio electoral lo sortea como en una tómbola y te llega una notificación, o tú te revisas y salí sorteado para vocal de mesa. Si saliste sorteado, te toca como obligación hacerlo, a menos que estés impedido por alguna enfermedad, pero igual tienes que justificarlo. Si no lo haces, te arriesgas a una multa grande. Una multa de 50 a 300. A 300,000 pesos. Entre 50 y 300,000 pesos. Vamos a ver a Nauri qué tal le pareció el baño de aquí. Bueno, el baño limpio. Soy nueva persona, ya puedo comerme el mundo. Qué alivio. Estamos haciendo pipi en serio. Hemos tenido un contratiempo. La persona que votó delante de Lala, de nuestra amiga, se llevó su carnet de identidad y Lala ahora tiene el de ella. Entonces ahora estamos buscándola. Ah, la del perrito blanco, sí, un perrito blanco. Ahora vamos a esperar entonces a que la otra muchacha se dé cuenta, regrese aquí al colegio electoral y ya Lala dejó sus datos para que puedan buscarle y regresarle su red.
Ya sabes, estén atentos siempre con sus hijos. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ay, por supuesto. Yo la veo siempre en YouTube. Ay, gracias. Ah, qué bueno. Ya, yo también. Ya me reconocen también. Un saludo. Gracias por seguirnos. Muchas gracias. No, gracias a usted por apoyarnos ahí y seguirnos. Gracias. Ese es mi primer seguidor que me reconoce en la calle. Somos famosos, para, somos famosos. Ya puedo decir que soy famoso también. Qué bonito, ¿no? Es súper bonito cuando un suscriptor nos saluda. Sobre todo me impresiona la organización, Isander. Sí, ¿Qué sí. organizado está? Eso también es gracias a todos los voluntarios y, bueno, más que voluntarios, a los vocales de mesa que son seleccionados para trabajar hoy aquí y hacen muy bien su trabajo, de verdad que sí. Y los carabineros también contribuyen y orientan. Nadie nos ha dicho nada por la cámara, entramos, grabamos, no grabamos como tal cuando se vota porque ya eso es secreto, no se puede. Claro. Pero habían hasta perros. Qué bonito que puedas venir con tu mascota, no tienes que dejarla en casa para votar, vienes con ella y ya, qué bonito. Miren allá en el patio como hay personas que se sientan a conversar, que se toman sus fotos, aquí votando, ejerciendo mi voto. Es muy bonito, de verdad. Y esta puerta es la de salida, solamente salida. Y podemos ver el único guardia que hay aquí. Hemos visto 3 militares. Miren acá. Ya, y lo que está es por puro, no sé, por decir que estamos presentes, pero no se les ve una pistola, una escopeta, ni nada de eso, para nada. Es sencillamente hacer su acto de presencia. Sí, la gente es bien respetuosa. Sí, cómo no. Y sabían un detalle muy importante y es que acá en Chile el votar es obligatorio. No es que, no quiero ir a votar, no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas, mejor no voy. No, es de carácter obligatorio. Y las multas son, No sé. ¿no? No sé. Es un rango de entre 50.000 y 300.000 lucas. Bastante. Sí, estamos hablando de... Hay que votar. Estamos hablando de entre 60 y 400 dólares, ese rango más o menos. Entonces existen las personas que no pueden ir a votar porque su colegio electoral les queda muy lejos, Y tienen ciertas dificultades para llegar hasta allá. Y estas personas se llaman los excusados. que ellos tienen que ir a la estación de carabineros, que sería la policía en caso de nosotros, la estación de carabineros más cercana, y explicar allí su motivo, el por qué no van a ejercer su voto en ese colegio electoral. Y uno de los principales motivos, o sea, el principal motivo básico es que estén a una distancia mayor de 200 kilómetros de su colegio electoral, por cuestiones de trabajo o lo que sea. No pueden ir hasta allá, ejercer su voto y regresar. Entonces tienen que ir a esa estación de carabineros, explicar su motivo y después hay un segundo paso en el que validan si el motivo es cierto y se acepta, ¿no? Únicamente así se libran de ser multados. Son detalles muy curiosos de acá de las elecciones. Pero, ¿sabes? Yo nuestras. siento que las personas votan por un deber cívico, como que mi voto de verdad cuente para que las cosas cambien, para que las cosas marchen de la manera en que yo pienso que es mejor. En todas las sociedades hay que poner reglas. Entonces yo creo que la multa ayuda a que haya un poco de orden. Exactamente, sí, por supuesto. Díganme, ¿cómo son las elecciones en sus países? ¿Son democráticas? ¿Ustedes creen que es acá como en Chile, que para mí son bastante democráticas y difíciles de manipular o de que haya fraude? Claro, porque es que esto mismo de que dejen que uno entre y grabe, te demuestra que no tienen temor a que haya algo que ocultar. O sea, no tienen temor a que pase, que graben lo que sea. Y que además la televisión va transmitiendo los votos. En este colegio electoral salió más votado en sí, en este otro no, y así va la televisión y uno va echando ojos y sacando cuentas. Así que cuéntame cómo son las elecciones en tu país. Si eres chileno, ¿te gustan las elecciones acá? ¿Estás conforme como son? ¿Qué te gustaría que mejorara? Y ya cuando salga este video, ya va a haber salido los resultados. Pueden comentar, dejar en la caja de los comentarios qué votaron ustedes, el sí o el no, a favor ¿O el en contra? Nos vemos en otro video para seguir terremoteando. Recuerda que esto es Entre Terremoto con Nauris y Lisander. Y no olvides seguirnos en nuestro otro canal, Nauris la Tarequeadora, tu cubana en Chile. Chao.